Hola, hola. Un saludo a todos quienes ven este video por medio de mi canal en YouTube, mi página en Facebook, el Aula del Profe José, y en especial a mis alumnos de tercero de bachillerato con quienes vamos a seguir estudiando lo que son los hidrocarburos de cadena abierta. El día de hoy vamos a iniciar el estudio de lo que son los alquenos, ¿sí? Entonces vamos a ir definiendo qué son los alquenos. Los alquenos se indica pues que este grupo de hidrocarburos son insaturados porque presentan doble enlace. En clase pues habíamos visto con mis estudiantes de que dentro de los hidrocarburos teníamos tres importantes grupos, que son los alcanos, que son hidrocarburos saturados, y los alquenos y los alquinos, que son hidrocarburos insaturados porque presentan dobles y triples enlaces. En el caso de los alquenos presentan dobles enlaces, son insaturados. La fórmula molecular general para los alquenos es CnH2n, donde N representa el número de carbonos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo deseo obtener la fórmula del propeno, ¿sí? Propeno, prop, prefijo 3, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Propeno yo sé que tiene 3 carbonos, prefijo prop. En la fórmula molecular general voy a reemplazar N por 3, ¿sí? Entonces reemplazo N por 3 y donde dice H2N indica que el 2 se multiplica por el valor de N. El valor de N estamos diciendo que para este caso sería 3. Entonces 2 por 3 es 6. Entonces la fórmula del propeno sería ZH6, tal y como se muestra aquí en la tabla. Del mismo puede ser cualquier alqueno, el que yo esté tratando de obtener su fórmula, voy a hacerlo pues mediante la misma fórmula molecular general. Por ejemplo, el hepteno, hept, prefijo de 7, ¿sí? Que me indica que es un alqueno de 7 carbonos. Entonces voy a reemplazar N por el número 7, ¿sí? N lo reemplazo por el número 7, donde me quedaría C7 H 2 por N. 2 por 7, 14. Entonces la fórmula del hepteno sería C7H14. ¿Sí? Recuerden, la C es el símbolo del carbono, la H el símbolo del hidrógeno. Entonces, ¿qué me indica la fórmula? Me indica que el hepteno es un hidrocarburo insaturado que presenta doble enlace, que está formado por 7 carbonos y 14 hidrógenos, ¿sí? Entonces, es así como vamos a obtener la fórmula de los alquenos. Otro dato importante que debemos tener en cuenta es que los alquenos se empiezan a formar a partir de 2 carbonos, ¿sí? No hay alqueno con un solo carbono, no existe. Los alquenos se forman a partir de los 2 carbonos, porque habiendo 2 carbonos es la única forma de que se cumpla la condición de que exista la unión de carbonos por medio de dobles enlaces, ¿sí? Entonces, ese dato es importante tenerlo presente. ¿Qué más podemos mencionar sobre los alquenos? Podemos referirnos a su estructura, ¿sí? Vamos a mencionar pues que hay diferentes maneras de representar a los alquenos. Los podemos representar en 2 dimensiones, 2D, en 3 dimensiones, la estructura tridimensional o 3D, y en forma de esqueleto, ¿sí? Estas mismas estructuras ya las hemos estudiado también con los alcanos. Entonces, bajo estas mismas estructuras podemos representar también a los alquenos. Para cualquiera de las 3 estructuras representa en este caso al eteno, ¿sí? Vamos a utilizar el eteno como ejemplo para demostrar estas estructuras, la representación por medio de estas estructuras. Pero puede ser cualquier alqueno. Todos los alquenos los podemos representar por medio de la estructura en 2 dimensiones, bidimensional, la estructura en 3 dimensiones, tridimensional, o la estructura en forma de esqueleto, ¿sí? Entonces, a continuación les muestro el ejemplo. Bien, aquí les muestro un ejemplo de cada una de las estructuras, ¿sí? Tenemos primero la fórmula estructural en 2D. En la fórmula estructural en 2D vamos a mostrar cada uno de los carbonos
Vamos a mostrar cada uno de los carbonos y los respectivos enlaces. También mostramos los hidrógenos que ayudan a saturar al carbono. Recuerden que habíamos mencionado que todos los elementos quedan saturados una vez que completan su octeto de electrones en la última órbita. En el caso del carbono, tiene ya 4 electrones en su última órbita, entonces necesita 4 más para formar su octeto y quedar saturado. Esos 4 electrones los recibe por medio de 2 hidrógenos que tiene aquí, ¿sí? Más los dobles enlaces que representan compartición de electrones, entonces completa su octeto, ¿sí? Entonces recuerden, todo carbono va a quedar saturado con 4 hidrógenos o 4 enlaces, o la suma de ambos. En este caso, pues ambos carbonos tienen 2 hidrógenos más 2 enlaces, 4. Asimismo, el segundo carbono tiene 2 enlaces más 2 hidrógenos, completa 4 y con ello pues su octeto y queda saturado el carbono. Además de la fórmula en 2D o bidimensional, tenemos además de la estructura en 2D, la estructura en 2D o bidimensional, tenemos también la fórmula estructural en 3D. Aquí está la estructura tridimensional, donde cada una de estas esferas negras representa a uno de los carbonos, ¿sí? Aquí se presenta también el doble enlace. El doble enlace es el que une a los carbonos en los alquenos. Y pues las esferas de color blanco representan a los hidrógenos, ¿sí? Representan a los hidrógenos que están compartiendo también su electrón con el carbono para ayudar a formar el octeto, ¿sí? Y la fórmula tipo esqueleto, pues se representa solamente por medio de los enlaces. En este caso, pues aquí está un doble enlace. Yo entiendo inmediatamente que se trata de un alqueno, ¿sí? Yo entiendo inmediatamente que se trata de un alqueno y en cada uno de los extremos, pues corresponde tener a su respectivo carbono con los hidrógenos para quedar saturado, ¿sí? Entonces, estas son las 3 estructuras mediante las cuales podemos representar a los alquenos. Bien, vamos a referirnos un poco a lo que es la nomenclatura de los alquenos. Los alquenos lineales se nombran como alcanos lineales con las siguientes modificaciones, ¿sí? Bueno, con este término lineales nos estamos refiriendo a que en este momento no vamos a estudiar ramificaciones. Ya una vez que hayamos estudiado por completo la estructura de los alcanos, los alquenos y los alquinos, vamos a ver cómo funcionan las ramificaciones en cada uno de estos hidrocarburos y cómo se mencionan según su respectiva nomenclatura. Entonces, para los alquenos lineales se nombran como los alcanos lineales con las siguientes modificaciones. La primera modificación, los alcanos, habíamos dicho, prefijo de cantidad, terminación ano. Acá se sustituye la terminación ano por la terminación eno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros en un alcano referíamos al butano, ahora vamos a decir buteno, ¿sí? Sustituimos la terminación. También se indica que la cadena principal se empieza a enumerar por el extremo más cercano al doble enlace, ¿sí? En los alquenos puede tener uno o varios dobles enlaces. Entonces, el doble enlace que se encuentre más cercano al extremo de la cadena será por ahí por donde se empiece a contar el número de carbonos. Puede ser por la derecha o puede ser por la izquierda. Y ahorita vamos a representar un ejemplo para que eso quede más claro. También en la nomenclatura de los alquenos se dice que se indica el localizador del doble enlace, si es necesario antes de nombrar la cadena. A ver, sí lo vamos a hacer. Vamos a mencionar la localización. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando nombremos un alqueno, vamos a mencionar en qué número de carbono se encuentra ubicado el doble enlace. A eso se refiere la localización. Y también se indica en la nomenclatura de los alquenos que si la cadena tiene 2 dobles enlaces, la terminación eno se transforma en dieno, ¿sí? Pueden haber dobles o triples enlaces o más enlaces, ¿sí? Entonces vamos a utilizar ahí prefijo de cantidad y la terminación eno, como les muestro a continuación. Bien,
Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos dos ejemplos. Vamos a ir describiendo cada ejemplo. A ver, en el primer ejemplo, tengo una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, ¿sí? Tengo una cadena de 7 carbonos. Yo aquí identifico que hay un doble enlace, ¿sí? Entonces, si la cadena presenta dobles enlaces, se trata de un alqueno, ¿sí? Eso bien clarito. Toda cadena carbonada que presente, aunque sea un doble enlace, se convierte en un alqueno. Bien, entonces, ya identifiqué que se trata de un alqueno. Ahora bien, decíamos que debo enumerar los carbonos de la cadena. ¿De dónde empiezo? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Vamos a ver. Si yo empiezo de derecha a izquierda, voy a contar 1, 2, 3, 4. Después del cuarto carbono, recién tendría mi doble enlace, ¿sí? Eso sí es que lo hago de derecha a izquierda. Ahora vamos a ver si lo hago de izquierda a derecha. Tendría 1, 2, 3. Después del tercer carbono, tendría mi doble enlace. ¿Y qué me dice la nomenclatura? Que debo contar por el lado que esté más cercano al doble enlace, ¿sí? En este caso, pues estoy más cercano y yendo de izquierda a derecha porque fue donde encontré primero el doble enlace. Entonces, voy a mencionar mi alqueno, ¿sí? Yo ya sé que es de 7 carbonos, sé que después del tercer carbono es donde tengo el doble enlace, entonces voy a decir 3 guión medio, ept, prefijo de 7 y la terminación eno, ¿sí? Por medio del nombre estoy indicando, ¿sí? Por medio del nombre del alqueno estoy indicando que el doble enlace se encuentra después del tercer carbono. Estoy indicando que es una cadena de 7 carbonos, ¿sí? Y la terminación eno, pues que me indica que pertenece al grupo de los alquenos, ¿sí? Entonces, primer ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo, ¿sí? Vamos con el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, pues me doy cuenta rápidamente que tengo un doble enlace después del primer carbono, contando de izquierda a derecha. Entonces, por ahí va a ser donde empiezo a contar. De izquierda a derecha porque tengo el enlace, pues el doble enlace justo después del primer carbono. Y siempre voy a empezar por el lado que esté más cercano al doble enlace. Entonces empiezo a contar mis carbonos. 1, 2, 3, fíjense ustedes, después del tercer carbono tengo nuevamente un doble enlace. 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces tengo una cadena de 6 carbonos en la cual presenta dos dobles enlaces. El primer doble enlace lo presenta después del primer carbono y el segundo doble enlace lo presenta después del tercer carbono, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a mencionar? Primero, ya saben, primero la localización de los dobles enlaces. Entonces, por eso lo ubico 1,3. ¿Qué me indica? Que después del primer y después del tercer carbono voy a tener doble enlace. Luego viene el prefijo de cantidad. Me estoy refiriendo a la cantidad de carbonos que tiene la cadena. Ya contamos que tiene 6 carbonos, ¿sí? Entonces, por eso el prefijo hexa, que indica 6, prefijo de cantidad. Luego, como tuve dos dobles enlaces, utilizo el prefijo di, eno. ¿Qué indica el prefijo di? Di, 2, prefijo de 2. Eno, la terminación que se le da a todos los alquenos, ¿sí? Entonces, mis estimados estudiantes, esta es la primera parte de la clase de alquenos, donde vamos a aprender principalmente la nomenclatura, ¿sí? Entonces, nosotros a partir de esta clase empezamos a practicar nomenclatura, a reconocer y a nombrar a los alquenos y a identificar la localización de los dobles enlaces, ¿sí? Entonces, mis estimados alumnos y todos los que ven este video, ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase y nos vemos pues en la próxima. Muchas gracias y a todos un excelente día.